El precio del miedo. Dale a me gusta si crees que la vida siempre da una segunda oportunidad. Y no olvides suscribirte para más historias que te toquen el alma. ¿Qué harías si la persona que amas te pidiera que destruyas la vida que llevas dentro? La vida de tu propio hijo. El aroma a café de la mañana aún flotaba en el aire cuando Valeria tocó el hombro de Alejandro, quien tecleaba furiosamente en su portátil. La oficina olía a muebles de cuero importado y a estantes de madera fina, pero hoy una tensión eléctrica y cruda lo invadía todo. Alejandro, su voz temblaba ligeramente. Tenía las manos frías, aferrada a un pequeño objeto rectangular, y su corazón latía en su pecho como un pájaro desesperado, tratando de escapar de una jaula. Él levantó la vista, irritado por la interrupción. Su rostro, siempre tan controlado, ahora estaba arrugado por una impaciencia que ella conocía bien. Sus dedos tamborileaban un ritmo seco y rítmico sobre el escritorio de caoba. ¿Qué pasa? Estoy en medio de una videollamada importante. Valeria respiró hondo, sintiendo el sabor metálico del nerviosismo en su boca. El tejido sedoso de su blusa susurró contra su piel al acercarse, sus tacones resonando en el suelo de mármol como el latido de un metrónomo frenético. «Necesito que veas algo». Le extendió la prueba de embarazo, con las manos temblando de forma casi imperceptible. La mirada de Alejandro se clavó en el objeto y ella pudo ver el momento exacto en que lo entendió. La sangre se drenó de su rostro, dejándolo tan pálido como el papel. Su respiración cambió, volviéndose rápida y superficial. No, la palabra fue un susurro áspero. Esto no puede estar pasando ahora. Alejandro, sé que no lo planeamos, pero... Valeria intentó tocarle el brazo, pero él se apartó bruscamente, la silla de cuero crujiendo con su movimiento repentino. ¿Que no lo planeamos? Se puso de pie de forma abrupta, su imponente altura de casi 2 metros, haciéndola sentir aún más pequeña. Valeria, ¿tienes idea de lo que significa esto? Mi empresa está en proceso de fusión con una multinacional alemana. No puedo tener un escándalo personal en este momento. El aroma amaderado de su loción, que antes la tranquilizaba, ahora le resultaba sofocante. El estómago de Valeria se revolvió. No sabía si era por las náuseas matutinas o por la crueldad de sus palabras. «Escándalo». Su voz salió más aguda de lo normal. «Estamos hablando de nuestro hijo Alejandro». «Hijo». Él escupió la palabra, como si fuera un veneno. «Una complicación que no me puedo permitir. Conoces a mi familia. Sabes cómo es el mundo de los negocios. Soy soltero a los ojos de todos y necesito seguir así hasta que este trato se cierre». Las lágrimas quemaron los rincones de los ojos de Valeria. Pudo saborear su salinidad, incluso antes de que cayeran. La tela de la cortina en el fondo se balanceaba suavemente con el aire acondicionado, creando sombras danzantes en la pared. «¿Te me estás pidiendo que...?» No pudo terminar la frase. Te estoy pidiendo que te encargues de esto, de forma discreta». Alejandro volvió a sentarse, sus dedos ya reanudando el tecleo, como si nada hubiera pasado. «Conozco una clínica privada muy discreta. Podemos programarlo para la semana que viene». El sonido de las teclas del portátil retumbó en el pesado silencio. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si estuviera en un barco en medio de una tormenta. «Alejandro, mírame». Él no levantó los ojos de la pantalla. «¡Alejandro!», esta vez gritó, y él por fin la miró, sus ojos oscuros tan fríos como el hielo. «¿Qué quieres que te diga, Valeria? ¿Que voy a dejarlo todo, a decepcionar a cientos de empleados que dependen de mí y a destruir años de trabajo por culpa de un error? ¿Un error?». La palabra la golpeó como un puñetazo en el estómago.
¿Eso es lo que ves en nuestro bebé? Veo la realidad. Se levantó de nuevo, caminando hacia la ventana. Su espalda tensa bajo la camisa de vestir italiana dibujaba una figura rígida contra la luz del sol. Tengo responsabilidades, compromisos. No puedo ser padre en este momento. Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, el movimiento áspero contra su piel sensible. El anillo que Alejandro le había regalado por su cumpleaños, una promesa de que algún día se casarían, ahora se sentía como plomo en su dedo. ¿Y si no lo hago? ¿Y si decido tener a este bebé? Alejandro se giró lentamente, y la expresión en su rostro le heló la sangre a Valeria. Era la misma mirada fría y calculadora que le había visto usar en las reuniones de negocios para intimidar a sus oponentes. Entonces lo harás sola. El silencio que siguió solo fue roto por el tic-tac del reloj suizo en la pared. Valeria sintió como si le hubieran aspirado todo el aire de la habitación. Sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. No puedes estar hablando en serio. Estoy siendo muy claro. Alejandro se ajustó los puños de la camisa, un gesto que ella sabía que hacía para dar por terminada una conversación. Si quieres seguir conmigo, saca a ese niño de tu vida. Si no, bueno, fue bonito mientras duró. Sus palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Valeria sintió que su corazón se rompía en 1.000.000 de fragmentos, cada uno perforando sus pulmones y dificultando la respiración. Miró alrededor de la oficina, las fotos de ellos dos en el estante, su taza de café junto a su ordenador, el libro que le había prestado. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. ¿Está bien? Su voz salió sorprendentemente tranquila. Has tomado tu decisión. Valeria caminó hacia la puerta, cada paso resonando en el silencio mortal. Cuando llegó al umbral, se giró una última vez. Alejandro había regresado a su portátil, sus manos tecleando frenéticamente como si ella ya hubiera desaparecido de su vida. Alejandro, él no levantó la vista. No me busques nunca más. Esta vez, él levantó los ojos, y por un segundo, ella creyó ver algo diferente en su expresión. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? Pero fue solo un destello, rápidamente reemplazado por la máscara fría de siempre. Valeria abandonó la oficina, subió las escaleras de mármol por última vez y se dirigió a la habitación que habían compartido durante 2 años. Su colonia aún se aferraba a las sábanas de algodón egipcio, una fragancia que ahora le provocaba náuseas. Cogió una maleta y empezó a sacar su ropa del armario. Cada prenda guardaba un recuerdo. El vestido azul de la primera vez que la llevó a conocer a un cliente importante. La lencería roja que había comprado para sorprenderlo en su cumpleaños. El pijama de seda que usaban en las mañanas de domingo perezosas. Mientras doblaba su ropa, una lágrima cayó sobre el vestido azul, creando una mancha oscura. Valeria se la secó rápidamente y continuó empacando. 40 minutos después, bajó con 2 maletas. Alejandro no había salido de la oficina. El sonido de su tecleo continuaba resonando por el pasillo, implacable como una máquina. En la puerta principal, Valeria se detuvo y miró hacia atrás una última vez. La casa que había considerado su hogar durante tanto tiempo ahora parecía un mausoleo de mármol y cristal. Fría, vacía. Justo como el hombre que la habitaba. Puso las maletas en su coche, sus manos temblando mientras sostenía las llaves. El motor arrancó con un suave rugido y condujo lentamente por el camino arbolado que conducía a la puerta principal. En el espejo retrovisor, vio cómo la casa se hacía más pequeña hasta desaparecer por completo. Solo entonces se permitió que las lágrimas cayeran libremente, mojando su rostro
y goteando sobre el volante de cuero. Si para él yo era una debilidad, murmuró, una mano yendo instintivamente a su vientre a un plano. Para mi bebé, seré una fortaleza. La ciudad se extendía ante ella, llena de posibilidades y desafíos. Valeria condujo hacia el futuro, dejando atrás al hombre que había elegido los negocios por encima del amor, el dinero por encima de la familia. Aún no sabía cómo lo haría, pero una cosa estaba clara. Criaría a su hijo sola, con dignidad y orgullo. Y Alejandro Mendoza descubriría demasiado tarde lo que había perdido al dejarla ir. 2 años después, el milagro de Sofía. Comenta abajo si crees que el amor de una madre puede realmente superar el dolor de la traición. Tu opinión es importante. El dulce aroma de las fresas frescas llenaba la pequeña cocina, mientras Valeria cortaba la fruta en trocitos. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de lino blanco, creando un mosaico dorado en la rústica mesa de madera. Con 2 años de edad, Sofía balanceaba sus piernas en su trona, sus ojos oscuros brillando de anticipación. «¡Mami, fresa!». La vocecita resonó por la acogedora cocina, haciendo sonreír a Valeria. Las mejillas rosadas de la niña tenían rastros de yogur, y sus rizos castaños se escapaban de la coleta que Valeria le había hecho esa mañana. «Fresa, mi amor». Valeria pronunció cada sílaba lentamente, tomándose su tiempo para admirar la carita perfecta de su hija, los rasgos delicados, la piel suave y, sobre todo, esos ojos. Unos ojos que tenían una intensidad familiar, una profundidad que a veces le partía el corazón a Valeria. El apartamento de 2 habitaciones en un barrio de clase media era modesto, comparado con la mansión en la que había vivido antes, pero rebosaba calidez. Las paredes de color amarillo claro estaban decoradas con dibujos de colores que Sofía había hecho en la escuela, y plantas verdes ocupaban cada rincón disponible, llenando el espacio de aire fresco y vida. Valeria puso las fresas en un plato de plástico decorado con mariposas y se sentó junto a su hija. La suave tela de su vestido de flores rozó sus piernas bronceadas. Había aprendido a apreciar la ropa cómoda y práctica, tan diferente de las prendas de diseñador que solía usar. ¿Está rica?, preguntó, viendo a Sofía masticar con total concentración. «Sí». La niña batió sus manos, esparciendo pequeños trozos de fresa por la mesa. Sus manitas regordetas recogieron otro trozo, llevándolo a su boca con la seriedad de quien realiza una tarea importante. Valeria se rió, un sonido genuino que rebotó en las paredes. Era increíble cómo la maternidad había cambiado incluso su risa, antes reservada y educada, ahora espontánea y musical. Limpió la cara de su hija con un paño suave, sintiendo la textura aterciopelada de su piel. El teléfono sonó, y Valeria contestó con Sofía aún en su regazo. Era Clara, su socia en la pequeña consultora de marketing digital que habían abierto juntas. «Valeria, conseguimos 3 clientes más hoy. La floristería quiere una campaña completa para el Día de la Madre». La voz entusiasta de Clara se escuchaba por el teléfono, mezclándose con los pequeños ruidos que Sofía hacía mientras jugaba con la fresa. «¡Qué bien! ¿Podemos reunirnos el martes para discutir las estrategias? Sofía estará en la guardería». «Perfecto. Oye, ¿estás segura de que no quieres contratar a una niñera? Sería más fácil para trabajar». «No es necesario, Clara. Estamos bien como estamos». Valeria miró a su hija, que ahora trataba de tirar de un mechón de su pelo castaño. «Sofía es mi prioridad, y nos las arreglamos para equilibrarlo todo». Después de colgar, Valeria llevó a Sofía a la sala de estar. El espacio era acogedor, con un sofá beige suave,
una estantería llena de libros infantiles y juguetes organizados en cestas de mimbre. El olor a lavanda del difusor se mezclaba con el aroma natural del hogar, una fragancia de un verdadero hogar. Sofía gateó hasta su caja de juguetes y cogió una muñeca de peluche, un oso pardo que Valeria le había comprado cuando aún estaba embarazada. La niña abrazó el muñeco, emitiendo un sonido de satisfacción que le derritió el corazón a su madre. «Oso», murmuró Sofía, presionando el hocico del muñeco contra su cara. Valeria se sentó en la alfombra de felpa junto a su hija, observando cada movimiento con fascinación. Era impresionante cómo una niña tan pequeña podía tener una personalidad tan fuerte. Sofía era decidida, curiosa, pero también cariñosa y sensible, cualidades que Valeria reconocía, pero que venían mezcladas con otras características que la hacían tragar saliva. La intensidad de su mirada cuando Sofía se concentraba en algo, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba, la manera determinada en que recogía sus juguetes. Todo le recordaba a alguien que Valeria intentaba olvidar. El sonido de la lluvia empezó a golpear la ventana, creando una suave sinfonía que siempre calmaba a Sofía. La niña soltó el oso y gateó hasta la ventana, colocando sus manitas en el cristal frío. Las gotas dibujaban caminos sinuosos, y los ojos de la niña seguían cada movimiento con fascinación. ¡Agua! Sofía dio golpecitos en la ventana, dejando pequeñas marcas en el cristal. Así es, lluvia. Valeria se acercó, oliendo el aroma fresco a tierra mojada que entraba por la rendija de la ventana. ¿Quieres ver mejor? Cogió a Sofía en brazos y se sentó en el sillón junto a la ventana. La niña se acurrucó perfectamente en sus brazos, su cuerpo cálido relajándose contra el pecho de Valeria. Se quedaron allí, viendo la lluvia, el sonido rítmico creando una atmósfera de paz absoluta. Valeria inhaló el aroma característico de Sofía, una mezcla de champú de bebé, talco y ese aroma único que tienen todos los bebés. Era una fragancia que la calmaba más que cualquier terapia, que curaba cualquier dolor del día. «¿Sabes algo, mi amor?», murmuró Valeria, acariciando los suaves rizos de su hija. «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Sofía levantó la vista, esos ojos oscuros estudiando el rostro de su madre con seriedad infantil. Luego sonrió. Una sonrisa sin dientes que solo mostraba 4 pequeños dientes blancos como perlas. «A mí», la palabra salió como un susurro, pero llevaba tanto amor que Valeria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Besó la frente de su hija, sintiendo la piel suave y cálida contra sus labios. En momentos como estos, Valeria se preguntaba cómo había logrado vivir tanto tiempo sin conocer este tipo de amor. Un amor incondicional, puro, que no exigía nada a cambio más que cuidado y afecto. El apartamento estaba en silencio, excepto por el sonido de la lluvia y la respiración rítmica de Sofía, que empezaba a dormirse. Valeria continuó meciéndola suavemente, viendo cómo los párpados de su hija se volvían pesados. En los últimos 2 años, había descubierto una versión de sí misma que no sabía que existía. Una mujer fuerte, independiente, capaz de construir una vida digna desde cero. Había creado un negocio exitoso, criado a una niña maravillosa y encontrado una felicidad genuina que nunca había experimentado. Por supuesto, había desafíos. Noches sin dormir cuando Sofía estaba enferma, la preocupación constante por las finanzas, la soledad que a veces la golpeaba cuando acostaba a su hija y se quedaba sola en la sala. Pero cada dificultad había fortalecido su determinación. Cada obstáculo superado había aumentado su confianza. Sofía se durmió por completo, con su rostro relajado
y angelical. Valeria se levantó con cuidado y la llevó a su habitación. Las paredes de color rosa claro estaban decoradas con nubes pintadas a mano y un móvil de estrellas doradas se balanceaba suavemente sobre la cuna. Colocó a su hija en el colchón suave, cubriéndola con una manta de algodón decorada con mariposas. Sofía suspiró satisfecha, girándose de lado y abrazando una pequeña almohada en forma de corazón. De vuelta en la sala, Valeria se sirvió una taza de té de manzanilla, el vapor aromático subiendo en espirales perezosas. Se sentó en el sofá con un libro, pero terminó simplemente mirando por la ventana mientras la lluvia continuaba cayendo. A veces, especialmente en noches como esta, se permitía pensar en lo que podría haber sido diferente. Si Alejandro hubiera reaccionado de otra manera, si hubiera elegido el amor en lugar del miedo. Pero siempre llegaba a la misma conclusión. Tal vez las cosas habían sucedido exactamente como debían. Sofía no necesitaba un padre que la viera como un obstáculo. Merecía algo mejor. Y Valeria había descubierto que era totalmente capaz de darle a su hija todo el amor y la estructura que necesitaba. El teléfono vibró con un mensaje de Clara. Valeria, vi una noticia sobre la empresa de Alejandro en una revista de negocios. Una fusión multimillonaria con los alemanes. ¿Quieres que te guarde la revista? Valeria tecleó rápidamente. No es necesario. Eso ya no forma parte de nuestras vidas. Y era verdad. Alejandro Mendoza pertenecía al pasado, un capítulo cerrado de su historia. El presente era Sofía durmiendo en su habitación, su negocio en crecimiento, la vida que habían construido juntas. Terminó su té y fue a ver a Sofía. La niña dormía profundamente, sus labios ligeramente separados en una sonrisa serena. Valeria le ajustó la manta y susurró. No lo necesité, mi amor, pero merecías saber quién era tu padre. La frase salió antes de que pudiera detenerla, resonando en la habitación tranquila. Era una verdad que Valeria llevaba en su corazón, no por su propio bien, sino por el de Sofía. Todo niño tenía derecho a conocer sus orígenes, incluso si el padre no era digno. Valeria sabía que algún día tendría que tomar una decisión al respecto. Pero por ahora, ella y Sofía estaban bien, más que bien. Estaban felices, completas y prosperando. La lluvia había cesado y la luna llena brillaba a través de las nubes que se separaban. Valeria cerró la puerta de la habitación de Sofía y se preparó para acostarse, con el corazón en paz y la certeza de que había tomado las decisiones correctas. En algún lugar de la ciudad, Alejandro probablemente estaba celebrando su fusión multimillonaria, rodeado de ejecutivos y champán caro. Pero aquí, en este acogedor apartamento, Valeria tenía algo infinitamente más valioso: el amor puro y genuino de su hija. El reencuentro que lo cambió todo. El centro comercial del centro de la ciudad bullía con la multitud típica de un sábado por la tarde. El aroma a canela de los kioscos de galletas se mezclaba con el perfume de las tiendas de cosméticos, creando una sinfonía olfativa que llenaba los pasillos anchos y luminosos. Valeria empujaba el carrito lentamente, observando a Sofía señalar animadamente los escaparates de colores. «¡Mami, mira!». Sofía aplaudió cuando vio el escaparate de la tienda de juguetes, donde osos de peluche gigantes hacían un baile mecánico. Sus ojos oscuros brillaban con encanto y sus rizos castaños rebotaban con cada movimiento de su cabeza. Valeria sonrió, sintiendo la tela ligera de su vestido azul marino bailar contra sus piernas mientras caminaba. Era raro tener un sábado libre para salir sin compromisos y había decidido llevar a Sofía al centro comercial.
algo que la niña aún no había experimentado. ¿Quieres ver los juguetes de cerca? Valeria aparcó el carrito frente al escaparate, viendo el rostro iluminado de su hija. Sofía intentó salir del carrito, estirando sus bracitos hacia los juguetes. Su vestido rosa con un estampado de flores se balanceaba con sus movimientos ansiosos, y sus zapatos blancos daban patadas al aire con emoción. «Tranquila, princesa. Podemos entrar en la tienda después de la merienda». Valeria le ajustó el flequillo a su hija, sintiendo la textura sedosa de los mechones entre sus dedos. Continuaron caminando por el pasillo principal, Sofía absorbiendo cada detalle del entorno. La música de fondo resonaba suavemente, mezclándose con las conversaciones de otros visitantes y el ruido lejano del patio de comidas. Valeria se detuvo frente a una tienda de ropa infantil, admirando un vestidito amarillo en el escaparate. Sofía estaba creciendo tan rápido que necesitaba ropa nueva constantemente. Ella calculó mentalmente el presupuesto. El negocio iba bien y podía permitirse mimar a su hija de vez en cuando. «¿Qué te parece este vestidito, mi amor?» Valeria señaló el artículo en el escaparate. Sofía siguió el dedo de su madre, pero su mirada se distrajo con algo más interesante. Un grupo de niños corriendo cerca de la fuente ornamental que estaba en el centro del centro comercial. Empezó a retorcerse en el carrito, queriendo bajar para explorar. Valeria miró a su alrededor, evaluando si era seguro dejar que Sofía caminara un poco. La zona estaba concurrida, pero había suficiente espacio para que una niña jugara bajo supervisión. Sacó a su hija del carrito, sosteniendo su pequeña mano con firmeza. «Puedes caminar, pero tienes que quedarte cerca de mami, ¿vale?» Sofía asintió vigorosamente, ya tirando de Valeria hacia la fuente. Sus pequeños pasos decididos resonaron en el suelo de mármol, y Valeria tuvo que acelerar su propio paso para seguir el ritmo del entusiasmo de su hija. La fuente era una obra de arte en sí misma. Los chorros de agua bailaban en patrones sincronizados, creando un espectáculo fascinante. Sofía se detuvo abruptamente, con la boca abierta ante la exhibición acuática. Unas pocas gotas salpicaron ligeramente, refrescando el aire a su alrededor. «¡Agua baila!», exclamó Sofía, tratando de tocar los chorros que estaban fuera de su alcance. Valeria se rió, tirando suavemente de su hija a una distancia segura. «Sí que baila, ¿verdad? Es preciosa». Fue en ese momento cuando ella lo sintió. Una presencia familiar, una energía que hizo que todos los pelos de sus brazos se erizaran. Su estómago se contrajo involuntariamente y su corazón comenzó a latir más rápido, como si su cuerpo reconociera algo que su mente aún no había procesado. Valeria lentamente levantó sus ojos, escaneando la multitud alrededor de la fuente, y entonces lo vio. Alejandro Mendoza estaba parado a unos 20 metros de distancia, cerca de la entrada de la joyería más cara del centro comercial. Su traje gris oscuro, impecablemente ajustado, moldeaba su silueta alta y elegante, y su pelo oscuro estaba perfectamente peinado, como siempre. Pero fue la expresión en su rostro lo que le heló la sangre a Valeria. La estaba mirando, y su mirada estaba fija en Sofía. El mundo pareció ralentizarse. El ruido de la fuente, las conversaciones a su alrededor, la música de fondo, todo se convirtió en un murmullo lejano. Valeria solo podía oír su propia respiración acelerada y el sonido de la sangre latiendo en sus oídos. Alejandro dio un paso adelante, luego se detuvo. Incluso a distancia, ella pudo ver que estaba luchando con alguna emoción intensa. Sus manos estaban apretadas en puños a sus costados, y su mandíbula estaba tensa de una manera que ella conocía bien.
Así era como se veía cuando estaba tratando de mantener el control. Sofía, ajena a la atención, continuaba jugando cerca de la fuente. Se agachó para tocar el agua que se había acumulado en el borde, mojándose las yemas de los dedos y riéndose de la sensación de frío. Frío. Sofía le mostró sus dedos mojados a Valeria, esperando una reacción. «Sí, mi amor, el agua está muy fresca», Valeria respondió mecánicamente, sin quitarle los ojos a Alejandro. Él se había acercado unos pasos más. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los detalles de su expresión. Su rostro pálido, sus ojos muy abiertos, el visible subir y bajar de su pecho debido a su respiración. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Instintivamente, Valeria cogió a Sofía en brazos, un movimiento protector que hizo que la niña protestara ligeramente. «Mami, quiero jugar». «Pronto, princesa. Solo estamos». Valeria no terminó la frase. Alejandro ahora caminaba directamente hacia ellas y se dio cuenta de que no había escapatoria. Su colonia la alcanzó incluso antes de que hablara. Esa fragancia amaderada que solía adorar ahora le revolvía el estómago. Alejandro se detuvo a unos 2 metros de distancia, con un aspecto tan tenso como ella se sentía. «¡Valeria!». Su voz salió ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Sofía giró la cabeza para mirar al hombre que le había hablado a su madre. Sus ojos oscuros estudiaron el rostro de Alejandro con la curiosidad natural de una niña, sin miedo ni reconocimiento. Valeria sintió que el cuerpo de su hija se relajaba contra el suyo. Sofía no sabía quién era él. Para ella, era solo otro extraño en el concurrido centro comercial. «¡Alejandro!». Valeria logró pronunciar su nombre, a pesar de que su garganta estaba tan seca como el papel. Él continuaba mirando a Sofía y Valeria. Casi podía ver los pensamientos organizándose en su mente. La niña tenía unos 2 años, con pelo castaño y reflejos dorados, piel ligeramente bronceada, y lo más importante, esos ojos. «Los ojos», murmuró Alejandro, tan bajo que Valeria casi no lo oyó. Sofía tenía exactamente los mismos ojos que él, el mismo color de chocolate oscuro, la misma intensidad, incluso la misma forma ligeramente almendrada. El parecido era imposible de negar. «Mami, ¿quién es él?», preguntó Sofía, aún observando a Alejandro con interés infantil. La pregunta le dio a Valeria un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle a una niña de 2 años que el hombre frente a ella era el padre que había rechazado su existencia antes incluso de que naciera? «No es nadie importante, mi amor». Las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Alejandro se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Dio otro paso adelante y Valeria retrocedió instintivamente. «Valeria, ¿puedo hablar contigo? No tenemos nada de qué hablar». Se ajustó a Sofía en la cadera, preparándose para irse. «Por favor». La palabra salió como una súplica desesperada. «Solo 5 minutos». Sofía empezó a retorcerse en los brazos de Valeria, queriendo bajar para seguir jugando. «Mami, agua». Valeria miró a su alrededor, dándose cuenta de que algunas personas habían comenzado a notar la tensión entre ellos. El último lugar en el que quería montar una escena era en medio de un concurrido centro comercial. «Sofía quiere jugar en el agua», dijo Valeria con frialdad, «y tenemos otros compromisos». Empezó a alejarse, pero Alejandro la siguió. «Valeria, espera. Por favor, solo dime. ¿Es ella...?» Alejandro empezó, pero Valeria se detuvo abruptamente y se giró para enfrentarlo. La ira que había estado cuidadosamente controlada durante 2 años comenzó a burbujear hasta la superficie. «¿Es qué, Alejandro?». Su voz era baja, pero con veneno. «El error del que me pediste que me encargara. La complicación que podría arruinar tu preciado negocio». Sofía sintió la tensión en el cuerpo de su madre y empezó a agitarse. «¿Mami?». Valeria respiró hondo, obligándose a calmarse por el bien de su hija. No podía dejar que Sofía viera a su madre perder el control.
Está bien, princesa. Valeria besó la frente de su hija, inhalando el dulce aroma a champú de bebé. Nos vamos a casa ahora. Se giró para irse, pero la voz de Alejandro la detuvo de nuevo. Valeria, sé que cometí un error terrible, pero por favor, dame una oportunidad para explicarme. Esta vez, Valeria se giró lentamente, sus ojos ardiendo con lágrimas contenidas. Cuando habló, su voz estaba cargada con 2 años de dolor acumulado. ¿Explicar? ¿Quieres explicar cómo me abandonaste cuando más te necesitaba? ¿Cómo me trataste como un problema que había que resolver? ¿Cómo elegiste el dinero por encima de tu propia hija? La palabra hija resonó entre ellos como un trueno. Alejandro se puso aún más pálido, si eso era posible. Sofía miró entre los 2 adultos, sus ojos oscuros captando la atención, incluso sin entender lo que estaba pasando. Se acurrucó más cerca de Valeria, buscando consuelo en el calor del cuerpo de su madre. En ese momento, Alejandro murmuró, más para sí mismo que para Valeria. Me di cuenta de que 2 años no borraron nada. Solo me condenaron. Sus palabras llegaron a Valeria como una confesión susurrada. Pudo ver el dolor genuino en sus ojos, el arrepentimiento que parecía estar consumiéndolo por dentro. Pero 2 años de criar a Sofía sola habían endurecido su corazón contra cualquier simpatía por él. Tú mismo te condenaste, Alejandro. Valeria ajustó a Sofía en su cadera, sintiendo el peso reconfortante de su hija contra su cuerpo. Y ahora tendrás que vivir con ello. Empezó a alejarse definitivamente, pero Alejandro le gritó. Valeria, no me rendiré. Necesito saber la verdad. Valeria se detuvo sin girarse, su cuerpo temblando de ira contenida. ¿La verdad? Miró por encima del hombro, sus ojos brillando peligrosamente. La verdad es que perdiste el derecho a hacer preguntas el día que me pediste que me deshiciera de tu hija. Y con eso, se alejó, dejando a Alejandro parado solo cerca de la fuente, con el eco de sus palabras reverberando en el aire entre ellos. Mientras caminaba rápidamente hacia la salida del centro comercial, Valeria sintió que sus piernas temblaban. Sofía se había quedado en silencio, como si sintiera que algo importante había sucedido. ¿Mami triste? Sofía tocó la cara de Valeria con su manita. Valeria se detuvo y miró a los ojos de su hija, esos ojos que eran una réplica perfecta de los de Alejandro. No, mi amor, mami está bien. Forzó una sonrisa. ¿Qué tal si vamos a casa y hacemos galletas? Sofía aplaudió, la distracción funcionando perfectamente. ¡Galletas! Pero mientras salía del centro comercial, Valeria supo que su vida había cambiado irrevocablemente en esos pocos minutos. Alejandro los había encontrado, y por la determinación que vio en sus ojos, sabía que no volvería a desaparecer sin más. La pregunta que ahora la atormentaba era qué más sería capaz de hacer para obtener las respuestas que buscaba. El juicio final. Comenta si crees que es posible perdonar un error tan grave. Y no olvides darle a me gusta a este vídeo si te está llegando al corazón. El sonido persistente del timbre resonó por el apartamento como un martillo golpeando el cristal. Valeria miró por la mirilla. Su estómago se contrajo al ver a Alejandro parado en el pasillo. Se veía diferente. Su pelo estaba un poco desordenado, su traje arrugado, y sus ojos tenían ojeras que delataban noches sin dormir. Valeria, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Su voz llegó amortiguada a través de la madera, pero llevaba una urgencia que ella nunca había oído antes. Sofía estaba jugando en la sala con sus bloques de construcción, ajena a la tensión en el aire. Había apilado las piezas de colores en una torre torcida, y ahora trataba de equilibrar otra encima, con la lengua ligeramente fuera por la concentración. Valeria respiró hondo, el aroma del desayuno aún flotando en la cocina.
Había pasado los últimos 3 días desde el encuentro en el centro comercial, tratando de mantener una rutina normal. Pero Alejandro había estado constantemente en su mente, como una canción irritante que no podía sacarse de la cabeza. «Vete, Alejandro». Su voz salió más débil de lo que pretendía. «No me iré. Puedo quedarme aquí toda la noche si es necesario». La determinación en su voz hizo que Valeria suspirara pesadamente. Sofía miró hacia la puerta, curiosa por las voces. «Mami, ¿quién es él?» «Nadie importante, mi amor. Sigue jugando». Valeria apoyó la frente en la puerta fría, sintiendo el peso de la situación. Sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente. Era un rasgo que una vez había admirado en él, pero que ahora se había convertido en una pesadilla. «Valeria, por favor, solo quiero hablar durante 5 minutos». Su voz estaba más cerca ahora, como si estuviera apoyado en el otro lado de la puerta. «Tuviste tu oportunidad de hablar hace 2 años», murmuró Valeria, lo suficientemente bajo como para que él lo oyera. «Lo sé, y fue el mayor error de mi vida». Sus palabras le hicieron algo extraño en el pecho a Valeria, una mezcla de ira y un dolor antiguo que creía haber superado. Miró a Sofía, que había logrado hacer una torre de 5 bloques y ahora aplaudía, orgullosa. «Mira, mami grande». «Muy bien, princesa». Valeria forzó una sonrisa, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta. El silencio se alargó durante unos minutos. Valeria pensó que tal vez Alejandro se había rendido, pero entonces escuchó un sonido que la heló. Se había sentado en el suelo del pasillo. Podía oír la tela de su traje crujir contra la pared. «Alejandro, no puedes quedarte ahí». «Sí puedo. Es un pasillo público». Su terquedad hizo que Valeria pusiera los ojos en blanco. Era exactamente el tipo de actitud que lo había convertido en un empresario exitoso, pero que también lo hizo perder a su familia. Sofía se acercó a la puerta, arrastrando su oso de peluche. «Mami, ¿por qué hombre triste?» Valeria miró a su hija confundida. «¿Cómo sabes que está triste?» «Voz triste». Sofía apoyó la oreja en la puerta, tratando de escuchar mejor. Era impresionante cómo los niños captaban emociones que los adultos intentaban esconder. Valeria se arrodilló junto a su hija, inhalando el dulce aroma de su pelo recién lavado. «A veces los adultos se ponen tristes, mi amor». «¿Mami triste también?» La pregunta inocente golpeó a Valeria como una flecha. No estaba exactamente triste, pero había algo que la carcomía desde el encuentro en el centro comercial. Una sensación de que un capítulo que creía cerrado se había reabierto a la fuerza. «Mami está bien». Valeria besó la frente de su hija. «¿Qué tal si vemos un dibujo animado?» Encendió la televisión, poniendo el canal infantil favorito de Sofía. La niña se acurrucó en el sofá con su oso de peluche, hipnotizada por los personajes de colores en la pantalla. Valeria volvió a la puerta, susurrando. «Alejandro, estás asustando a mi hija». «Nuestra hija». La corrección llegó de inmediato. «Firme». «No». La palabra salió como un disparo. «Renunciaste a ese derecho». «Valeria, tuve miedo. Miedo de no ser un buen padre, de arruinarlo todo, de no poder equilibrar la empresa y la familia, y entonces decidiste que era mejor ni siquiera intentarlo». Valeria podía oír su pesada respiración a través de la puerta. El sonido era casi hipnótico, recordándole las noches en las que habían dormido entrelazados, cuando el mundo parecía perfecto y lleno de posibilidades. «Cada día durante los últimos 2 años me he arrepentido de esa decisión». La voz de Alejandro estaba cargada con un dolor que parecía físico. «Cada día imaginé cómo sería ella. ¿Cómo serías tú como madre? Si tendría mis ojos. O los tuyos». «Tiene tus ojos». Las palabras salieron antes de que Valeria pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria casi podía sentir su shock reverberando a través de la puerta. «Valeria, déjame verla, por favor». «¿Para qué? ¿Para que puedas decidir de nuevo que es un error?» «No, nunca más».
Su voz se elevó en un tono desesperado. Por favor, Valeria. También es mi hija. ¿Tu hija? Valeria sintió que la ira volvía a burbujear. ¿Quieres ser padre ahora? Después de que yo pasé noches sin dormir cuando ella estaba enferma. Después de que trabajé horas extras para darle todo lo que necesitaba. Después de que le expliqué a una niña de 2 años por qué no tiene un papá. Sofía miró hacia la puerta, sintiendo que la voz de su madre se había vuelto más fuerte. ¿Mami? Valeria respiró hondo, obligándose a calmarse. No podía perder el control delante de su hija. Está bien, mi amor. Sigue mirando. Volvió a la puerta, susurrando. Alejandro, por favor, solo vete. No puedo. No después de verla. Valeria, es perfecta. Es exactamente como imaginé que sería. Sus palabras tocaron una herida que Valeria intentaba mantener cerrada. Durante su embarazo y los primeros meses de Sofía, había fantaseado con este momento. Alejandro viendo a su hija por primera vez, enamorándose al instante, dándose cuenta del error que había cometido. Pero ahora que estaba sucediendo, solo traía dolor. Es demasiado tarde, Alejandro. No lo es. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Lo correcto hubiera sido quedarte conmigo cuando nos enteramos de que estaba embarazada. Valeria apoyó su cabeza en la puerta de nuevo, cerrando los ojos. Podía sentir su presencia al otro lado, como un campo magnético que la atraía. Valeria, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero ella merece conocer a su padre. Se merece un papá que la ame incondicionalmente. No a alguien que la vea como un inconveniente. No la veo así. La voz de Alejandro estaba llena de desesperación. Cuando la vi en el centro comercial, fue como si mi mundo entero se moviera. Es preciosa, Valeria. Es perfecta. Sofía se levantó del sofá, caminando hacia la puerta con pasos pequeños y decididos. Mami, ¿quieres ver al hombre? No, Sofía, vuelve al sofá. Pero la niña ya estaba tocando el pomo de la puerta, curiosa por la voz al otro lado. Hombre triste como mami cuando llueve. La observación inocente de Sofía le partió el corazón a Valeria. La niña había notado que a veces, cuando llovía, Valeria se ponía melancólica, perdida en los recuerdos que intentaba olvidar. Sofía, ven aquí. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Sofía, con la curiosidad natural de una niña de 2 años, alcanzó el pomo de la puerta. Sus pequeñas manos lograron girarlo y la puerta se abrió unos pocos centímetros. Sofía, no. Valeria intentó cerrar la puerta, pero era demasiado tarde. Alejandro estaba arrodillado en el pasillo, sus ojos al mismo nivel que los de la niña. Cuando Sofía apareció en la rendija de la puerta, él se congeló por completo. Sofía lo miró con curiosidad, sin miedo. Hola, hola, princesa. La voz de Alejandro salió como un susurro áspero, lleno de emoción. Valeria tiró de Sofía hacia atrás, pero la niña se resistió, fascinada por el hombre arrodillado. ¿Por qué tú triste?, preguntó Sofía, inclinando la cabeza. Alejandro tragó saliva, sus ojos brillando. ¿Por qué? Porque perdí algo muy importante. ¿Qué tú pierdes? Valeria sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. La inocencia de Sofía estaba exponiendo todos sus sentimientos más guardados. Te perdí a ti, princesa, y a tu mami. Sofía frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de una niña, tratando de entender el mundo de los adultos. Y entonces, para el completo shock de Valeria, Sofía miró a Alejandro y dijo la palabra que lo cambiaría todo. Papi. El mundo se detuvo. Alejandro se puso tan pálido que Valeria pensó que se iba a desmayar. Sus manos temblaban visiblemente y parecía haber olvidado cómo respirar. «Sofía», Valeria susurró horrorizada, pero Sofía continuó mirando a Alejandro con esos ojos oscuros, idénticos a los suyos, esperando una respuesta. Alejandro miró a Valeria, luego a Sofía, y finalmente logró hablar, con la voz quebrada. «Sí, princesa, soy tu papi». En su voz inocente,
Valeria encontró el juicio que Alejandro merecía, y en su expresión, una mezcla de asombro, arrepentimiento y amor instantáneo. Vio a un hombre completamente diferente del que la había rechazado 2 años atrás. La pregunta que ahora flotaba en el aire, sin ser pronunciada, pero presente en todos sus ojos, era devastadora en su simplicidad. ¿Era posible reconstruir una familia de los escombros de tanto sufrimiento? La guerra por el alma. Si crees que Alejandro elegirá a su nueva familia por encima de la aprobación de su madre, déjalo en los comentarios. El costoso aroma del perfume de su madre llenó el restaurante con aire acondicionado, mezclándose con el olor a flores de los arreglos importados sobre las mesas de mármol. Valeria se ajustó nerviosamente su vestido azul marino, sintiendo la tela fina contra su piel mientras miraba a la elegante mujer frente a ella. El pelo gris de su madre estaba impecablemente peinado, y sus ojos azules, tan diferentes a los de Alejandro, estudiaban a Valeria con la frialdad de un depredador que evalúa a su presa. «Así que tú eres la mujer que dejó a mi hijo embarazado». La voz de su madre cortó el silencio como una cuchilla afilada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Valeria respiró hondo, inhalando el aroma a lavanda del difusor que intentaba calmar la tensión en el salón privado del restaurante. «Soy Valeria, y usted debe ser la señora Mendoza». «La señora Mendoza para ti». La corrección llegó al instante, acompañada de una sonrisa helada que no llegaba a sus ojos. «Me imagino que sabes por qué pedí esta reunión». Valeria cruzó las piernas bajo la mesa, el cuero de la silla crujiendo ligeramente con el movimiento. «En realidad no. Alejandro no mencionó que quisiera conocerme». Su madre se rió, un sonido cristalino y vacío, como el tintineo de copas rotas. «Mi hijo no sabe que estamos aquí. Alejandro siempre ha sido ingenuo cuando se trata de mujeres como tú». «¿Mujeres como yo?» Valeria sintió que su sangre se calentaba, pero mantuvo la voz controlada. «Oportunistas». Su madre saboreó la palabra como si fuera un vino caro. «Mujeres que se embarazan intencionalmente de hombres ricos para asegurarse una vida cómoda». El camarero se acercó discretamente, colocando una copa de champán frente a su madre y un zumo de naranja natural frente a Valeria. El sonido de las burbujas estallando en el champán era casi hipnótico en el tenso silencio que se instaló entre ellas. «Se equivoca». Valeria tocó ligeramente el borde del vaso frío, sintiendo la condensación humedecer sus dedos. «No quiero nada de Alejandro. Nunca lo quise». «Claro que no». Su madre tomó un sorbo delicado de champán. «Por eso le permitiste acercarse a la niña. Por la bondad de tu corazón, ¿verdad?» Valeria sintió que la ira burbujeaba, pero se obligó a mantener la compostura. «Lo permití porque Sofía tiene derecho a conocer a su padre, por mucho que no esté de acuerdo con sus decisiones». «Sofía». Su madre repitió el nombre con desdén. «Un nombre tan común para una niña con sangre Mendoza. Es un nombre precioso. Significa sabiduría». «Sabiduría». Su madre se rió de nuevo. «Qué irónico, considerando las circunstancias de su concepción». Valeria apretó los puños bajo la mesa, sus uñas hundiéndose en sus palmas. El olor a comida de otras mesas, trufas, salmón a la parrilla, salsas refinadas que ahora le daban náuseas. «Señora Mendoza, si tiene algo que decir, dígalo de una vez. No tengo tiempo para juegos». Su madre colocó su copa sobre la mesa con un suave tintineo, pero el sonido resonó como un martillo. «Muy bien. Seré directa. ¿Cuánto quieres para desaparecer de la vida de mi hijo?» Valeria parpadeó, segura de haber oído mal. «¿Perdón? ¿5 millones? ¿10? Todos tienen un precio, querida. ¿Cuál es el tuyo?» El mundo pareció inclinarse de lado. Valeria sintió que la sangre se drenaba de su rostro, dejándola mareada. El ruido del restaurante, las conversaciones bajas, los cubiertos chocando contra los platos, la música de fondo.
todo se convirtió en un zumbido distante. ¿Me está ofreciendo dinero para que abandone a mi hija? No seas dramática. Su madre agitó la mano, sus anillos de diamantes brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Puedes llevarte a la niña. Solo quiero que ambas desaparezcan de la vida de Alejandro. Valeria se levantó abruptamente, la silla raspando contra el suelo de mármol con un sonido áspero. «Está loca. Siéntate». La voz de su madre cortó el aire como un látigo. «Aún no he terminado». «Yo sí». Valeria cogió su bolso, pero su madre continuó hablando. «Alejandro está cometiendo un error. Esta obsesión con la niña está afectando a sus negocios. Ayer canceló una reunión importante porque ella estaba enferma. El día anterior, se fue en medio de una videoconferencia porque lo llamaste». Valeria se detuvo, girándose lentamente. «¿Cómo sabe eso?» «Sé todo lo que pasa en la vida de mi hijo». Su madre sonrió con frialdad. «Y sé que está siendo egoísta. Alejandro tiene responsabilidades. Cientos de empleados dependen de él. La empresa familiar está en juego». «Tatoma, la empresa familiar siempre ha sido más importante que la propia familia, ¿no es así?» Valeria volvió a la mesa, pero no se sentó. «¿Así es como crió a Alejandro? Lo protegí de un error que podría destruir todo lo que construimos». Su madre se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando con una peligrosa intensidad calculadora. «Y también lo voy a proteger de ti. Alejandro es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones. Alejandro es un hombre, y los hombres toman decisiones estúpidas cuando se trata de mujeres bonitas y niños monos». Su madre tomó otro sorbo de champán, como si estuviera hablando del tiempo. «Pero yo pienso con la cabeza, no con otras partes del cuerpo». Valeria sintió náuseas. «Es usted repugnante. Soy práctica». Su madre abrió su bolso de cuero italiano y sacó un sobre. 15 millones de euros en efectivo, libres de impuestos. Todo lo que tienes que hacer es firmar este documento, renunciando a todos los derechos sobre Alejandro y aceptando no volver a buscarlo». Valeria miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Y Sofía?» «Alejandro puede visitar a la niña esporádicamente, en momentos que no interfieran con sus compromisos profesionales. Quiere convertir a mi hija en una cita en la agenda de Alejandro. Quiero proteger el futuro de la empresa Mendoza y, en consecuencia, el futuro de la propia niña. Si Alejandro arruina los negocios por esta fantasía, Sofía no tendrá nada». Valeria se sentó de nuevo, pero solo para estar al mismo nivel que su madre. «¿Quieres saber lo que pienso? Estoy escuchando. Creo que tiene miedo». Valeria se inclinó hacia adelante, su voz baja y afilada. «Miedo de que Alejandro por fin haya encontrado algo más importante que la aprobación de mamá». El rostro de su madre se tensó ligeramente, la primera grieta en su fachada perfecta. «Alejandro ha cambiado desde que conoció a Sofía», continuó Valeria, ganando confianza. «Está aprendiendo a ser humano, y eso le da miedo, ¿verdad? Tú no sabes nada de mi hijo. Sé que está siendo padre por primera vez en su vida, y eso lo está transformando en el hombre que siempre debió haber sido». Su madre golpeó la mano sobre la mesa, haciendo que las copas tintinearan. «¡Basta! ¿Vas a aceptar mi oferta? ¿O tendré que tomar medidas más drásticas?» «¿Medidas drásticas?» Valeria sintió un escalofrío por la espalda. «Puedo hacer que tu vida sea muy difícil, querida. Sería una lástima que tu pequeña empresa de marketing perdiera a todos sus clientes de golpe, o que la agencia tributaria decidiera hacer una auditoría exhaustiva». Valeria se levantó de nuevo, esta vez con una determinación de hierro. «Acaba de cometer un error». «¿Qué error?» «Ha demostrado quién es realmente, y ahora voy a contarle a Alejandro exactamente qué clase de madre tiene». Su madre se rió, pero había menos confianza en el sonido. «Alejandro nunca creería que yo haría algo así. Soy su madre». «Exacto. La madre que le enseñó que el amor es condicional, que la familia es negociable, que el dinero lo soluciona todo». Valeria cogió el sobre y lo rasgó por la mitad, los pedazos cayendo como confeti sobre la elegante mesa. «Pero ¿sabe qué más, Xiomara Mendoza? Alejandro ya no es ese hombre.
Estás cometiendo un error terrible. El único error que cometí fue subestimar cuánto está dispuesta a hacer usted para mantener el control sobre su hijo. Valeria se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Pero Alejandro lo sabrá todo. Y cuando lo sepa, tendrá que elegir entre la madre que siempre lo ha controlado y la hija que le está enseñando a amar. Valeria salió del restaurante con el corazón latiendo con fuerza. El aire fresco de la calle, contrastando con la atmósfera sofocante del lugar que acababa de dejar. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Alejandro. Valeria, ¿pasa algo? Alejandro, tenemos que hablar. ¿Ahora? Sí. ¿Dónde estás? Saliendo de Fasanos. Tu madre me ha citado para comer. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Alejandro, voy a buscarte. Su voz era tensa. Controlada, no te muevas. Mientras esperaba, Valeria observó el tráfico de la calle. La gente caminando rápidamente, los coches pasando, la vida sucediendo normalmente. Pero para ella, todo había cambiado en los últimos 40 minutos. La guerra por el alma de Alejandro acababa de comenzar, y su madre acababa de declarar que no pensaba perder sin luchar. La pregunta que ahora le taladraba la mente a Valeria era aterradora. ¿Sería Alejandro lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a su propia madre? ¿O el hijo obediente que siempre había sido aún era más fuerte que el padre que estaba aprendiendo a ser? 20 minutos después, cuando el coche de Alejandro se detuvo frente al restaurante y vio la determinación en sus ojos, Valeria supo que la respuesta definiría no solo su futuro, sino también el de Sofía, el final del pasado. Dale a me gusta si te ha gustado esta historia y suscríbete para no perderte la próxima. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el amor de Alejandro durará para siempre? La oficina de Alejandro olía al familiar cuero y a madera fina, pero hoy había una tensión eléctrica en el aire que hacía que cada mueble pareciera un testigo silencioso de una batalla a punto de estallar. Su madre estaba sentada en el sillón de terciopelo burdeos, sus manos enguantadas, sosteniendo una taza de porcelana con la elegancia helada que siempre la había caracterizado. Alejandro caminaba de un lado a otro detrás del escritorio de caoba, sus pasos resonando en el suelo de mármol como los latidos de un tambor de guerra. Le ofreciste a Valeria dinero para que desapareciera de mi vida. La voz de Alejandro era demasiado controlada, cada palabra pronunciada con precisión quirúrgica. Su madre tomó un sorbo delicado de su té, el vapor aromático subiendo en espirales perezosas. Ofrecí una solución práctica a un problema que está destruyendo todo lo que hemos construido. Sofía no es un problema. Alejandro golpeó la mano en el escritorio, haciendo temblar los marcos de fotos de cristal. Ella es una complicación. Su madre colocó su taza en el platillo con un toque suave, pero el sonido resonó como un disparo en el tenso silencio. Alejandro, has cancelado 6 reuniones importantes este mes. Los alemanes están cuestionando tu dedicación a los negocios. Alejandro dejó de caminar, girándose para enfrentarse a su madre. Su traje gris estaba arrugado, su corbata aflojada. Señales de un hombre que había pasado horas tratando de procesar la traición de su madre. ¿Y qué? Hay cosas más importantes que los negocios, mamá. Su madre se rió, un sonido cristalino que cortó el aire como un cristal roto. ¿Más importantes, Alejandro? Tienes responsabilidades. 1,200 empleados dependen de ti, accionistas que han confiado millones en tus decisiones. Y mi hija también depende de mí. Alejandro se acercó al sillón, mirando a la mujer que lo había criado con una mezcla de amor y dolor. Por primera vez en mi vida, alguien me necesita por lo que soy, no por lo que tengo. Eso es romanticismo barato. Su madre se puso de pie con una elegancia felina,
alisando la falda de su traje de Chanel. Estás enamorado de la idea de ser padre, no de la realidad. Los niños lloran, Alejandro. Se enferman. Exigen tiempo, atención, sacrificios. Lo sé. Alejandro se cruzó de brazos, sus músculos tensos bajo la tela de su camisa. Y estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios necesarios. Su madre caminó hacia la ventana panorámica, viendo cómo la ciudad se extendía debajo. Las luces de la tarde empezaban a parpadear, creando un mosaico dorado contra el cielo anaranjado. Como tu madre, es mi deber protegerte de decisiones impulsivas. Su voz resonó contra el cristal. Esa mujer te manipuló, Alejandro. Usó a la niña para despertar tus instintos paternales. Valeria no es manipuladora. Alejandro se acercó a la ventana, parándose junto a su madre. Me rechazó cuando intenté acercarme. Rechazó mi dinero, mi ayuda. Todo. Una estrategia inteligente. Su madre se giró hacia su hijo, sus ojos azules brillando con una frialdad calculadora. Hacérsela difícil siempre funciona con hombres como tú. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Una conexión invisible que lo había atado a la aprobación de su madre durante 35 años. Hombres como yo, hombres que confunden la responsabilidad con el sentimentalismo. Su madre tocó el brazo de su hijo con falsa afecto. Alejandro, puedes apoyar a la niña sin involucrarte emocionalmente. Paga una generosa asignación. Visítala esporádicamente. ¡Basta! La palabra salió como un rugido bajo. Deja de hablar de mi hija como si fuera un compromiso de negocios. Su madre retrocedió un paso, sorprendida por la intensidad de su reacción. Alejandro, no. Mamá, ahora me vas a escuchar a mí. Alejandro se giró por completo para enfrentarla, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas. Sofía tiene 2 años y ya dice mi nombre. Cuando me ve, sus ojos se iluminan. Confía en mí por completo sin cuestionar si me lo merezco o no. Las palabras salieron cargadas con una emoción que su madre nunca había visto en su hijo. Cuando Sofía está enferma, nada más importa, continuó Alejandro, con la voz volviéndose más firme. Cuando ella me necesita, dejo todo para estar con ella. ¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en mi vida, entiendo lo que significa amar a alguien más que a mí mismo. Su madre palideció ligeramente, pero mantuvo su postura erguida. Este sentimentalismo pasará, Alejandro. Es una fase. No es una fase. Alejandro explotó. Años de represión emocional, finalmente encontrando una salida. Es quien siempre debía haber sido. Un hombre capaz de poner a la familia por encima de las ganancias. Familia. Su madre escupió la palabra como si fuera venenosa. No son nuestra familia, Alejandro. Son extraños que aparecieron en tu vida hace 2 meses. Sofía lleva mi sangre. Valeria es la madre de mi hija. Son mi familia, sí. Alejandro caminó hacia el escritorio, cogiendo una foto enmarcada donde aparecía junto a Sofía en el parque. Y los voy a proteger. Su madre miró la foto con disgusto mal disimulado. ¿Protegerlos de qué? De personas como tú. Las palabras salieron bajas, pero llenas de una determinación que hizo que su madre diera otro paso atrás. De personas que piensan que el amor es una debilidad, que la familia es negociable. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del aire acondicionado y el tráfico lejano abajo. Su madre estudió el rostro de su hijo, buscando señales del niño obediente que siempre había controlado. Alejandro, estás tirando todo lo que construimos juntos por una fantasía. Su voz tembló de forma imperceptible. La empresa, el respeto de tus socios, tu posición social. Pueden llamarme loco. Alejandro caminó hacia la puerta de la oficina, abriéndola en un claro gesto de despido. Pero esta es mi familia. Su madre permaneció inmóvil por un momento, procesando la derrota. Luego, con la dignidad herida de una reina depuesta, caminó hacia la puerta. Te arrepentirás de esta decisión, Alejandro.
De lo único que me arrepiento es de haber tardado tanto en tomarla. Su madre se detuvo en el umbral, sin darse la vuelta. Cuando esta fantasía romántica termine, cuando te des cuenta de que lo has dado todo por nada, no vengas a pedirme ayuda. No lo necesitaré. Alejandro vio la silueta rígida de su madre. Porque por fin he encontrado algo que vale más que tu aprobación. Su madre se fue sin mirar atrás, sus tacones resonando por el pasillo hasta que desaparecieron en el ascensor. Alejandro cerró la puerta y se apoyó en ella, cerrando los ojos y respirando hondo. Su teléfono sonó. Valeria. Alejandro, ¿cómo te fue? Fue liberador. Él sonrió por primera vez en horas. Mi madre acaba de descubrir que ya no me controla. ¿Y ahora qué? Alejandro miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad. En algún lugar, Sofía estaba jugando, riendo, siendo la niña maravillosa que le había cambiado la vida por completo. Ahora me voy a casa, a una casa de verdad. Valeria, sé que aún no confías del todo en mí. Sé que llevará tiempo reconstruir todo lo que destruí. Pero acabo de romper con todo lo que me ataba al pasado. Valeria se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz era suave, casi un susurro. Sofía preguntó si vienes a cenar con nosotras esta noche. Alejandro sintió que el pecho se le contraía de emoción. Dile que su papi va a casa. Mientras ordenaba el escritorio y apagaba su ordenador, Alejandro supo que había perdido mucho en los últimos minutos. La aprobación de su madre, posiblemente algunos negocios, tal vez incluso una parte de la empresa. Pero mientras conducía hacia el apartamento donde lo esperaban Valeria y Sofía, Alejandro supo que había ganado algo infinitamente más valioso. La oportunidad de ser el hombre que su hija merecía como padre. Perdí millones, pensó, mientras se detenía en un semáforo. Pero recuperé mi mundo, el círculo completo. Dale a me gusta si crees en el poder del amor verdadero y comenta tu opinión sobre el final de esta historia. El aroma de rosas frescas, mezclado con el dulce olor del pastel de chocolate que Sofía había insistido en ayudar a decorar, llenó el aire. Valeria miraba desde la ventana del apartamento cómo la mañana pasaba lentamente. Sus dedos jugaban nerviosamente con el dobladillo del vestido color crema que había elegido para el día más importante de sus vidas. Habían pasado 3 meses desde el enfrentamiento de Alejandro con su madre. Y lentamente, como flores que florecen después de un invierno duro, habían reconstruido algo que nunca supieron que podría existir. Una verdadera familia. «Mami, ¿papi viene pronto?» Sofía corrió hacia Valeria, su vestido rosa con lazos de satén balanceándose con cada paso. Sus rizos estaban recogidos por una pequeña tiara de perlas falsas, y sus ojos oscuros brillaban con anticipación infantil. «Casi, mi amor». Valeria se arrodilló, ajustando el vestido de su hija. Papá solo fue a buscar a la abuela Clara. Sofía frunció el ceño con concentración. «¿La abuela Clara va a llorar otra vez?» Valeria se rió, recordando la reacción de su socia cuando se enteró de la propuesta de matrimonio. Clara había llorado tanto que tuvo que rehacer su maquillaje 3 veces. Tal vez un poco, pero son lágrimas de felicidad. «Princesa». El timbre sonó, y Sofía salió disparada hacia la puerta como un cohete rosa. «¡Papi!». Valeria abrió la puerta, y su corazón aún dio un pequeño vuelco al ver a Alejandro. Llevaba un traje gris claro, que realzaba sus ojos oscuros, y cargaba un ramo de margaritas. Las flores favoritas de Valeria. No las costosas rosas que solía comprar en el pasado. «Princesa». Alejandro se arrodilló para abrazar a Sofía, que se lanzó a sus brazos con total entusiasmo. «Estás preciosa». «Tú también, papi». Sofía tocó su corbata con curiosidad. «¿Es un día especial?» «El día más especial de todos»,
Alejandro miró por encima de la cabeza de su hija, encontrándose con los ojos de Valeria. «Buenos días, futura esposa». Valeria sintió que sus mejillas se sonrojaban. Incluso después de 3 meses, todavía se sorprendía por la ternura genuina en su voz cuando la llamaba así. Clara apareció detrás de Alejandro, con los ojos ya llorosos. «Valeria, estás radiante. Gracias por aceptar que sea tu testigo». Valeria abrazó a su amiga, inhalando el perfume floral que Clara siempre usaba, como si me lo fuera a perder, después de todo lo que has pasado. Alejandro cogió a Sofía en brazos, viendo a las 2 mujeres. «¿Están listas?» «Creo que sí». Valeria cogió su pequeño bolso, comprobando si tenía todo. Los documentos, el anillo de Sofía, que ella había insistido en llevar, un pañuelo para las lágrimas inevitables. Bajaron juntos al coche de Alejandro. Sofía hablaba emocionada sobre cómo había ayudado a elegir las flores, mientras Alejandro la acomodaba con cuidado en el asiento del coche. Valeria observó la escena, el cuidado con el que ajustaba los cinturones de seguridad, su infinita paciencia con las preguntas de su hija, y sintió una oleada de gratitud por haberle dado a ese hombre una segunda oportunidad. El registro civil era un edificio sencillo en el centro de la ciudad, sin la ostentación que Alejandro probablemente había imaginado para su boda años atrás. Pero cuando entraron en la habitación, decorada con flores simples y luz natural, Valeria supo que era perfecto. El juez era un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable, que se arrodilló para saludar a Sofía personalmente. «Y tú debes ser la princesa Sofía. Oigo que tienes un trabajo muy importante hoy». Sofía asintió con seriedad. «Estoy dando los anillos. Una enorme responsabilidad». El juez le guiñó un ojo. «Estoy seguro de que lo harás genial». Se pararon frente al altar improvisado. Alejandro tomó la mano de Valeria, sus dedos entrelazados como 2 piezas de un rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. Sofía se paró entre ellos, sosteniendo la pequeña almohada con los anillos. «Estamos reunidos aquí hoy». El juez comenzó la ceremonia, pero Valeria apenas podía concentrarse en las palabras. Estaba perdida en los ojos de Alejandro, viendo una mezcla de amor, arrepentimiento y esperanza que le partía el corazón. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro se aclaró la garganta nerviosamente. «Valeria», dijo, su voz temblando ligeramente, «hace 3 años, yo era un hombre que pensaba que sabía lo que era importante en la vida. Creía que el éxito se medía en dinero, que el amor era un lujo que no podía permitirme tener». Sofía levantó la vista, fascinada por la seriedad en la voz de su padre. «Tú me ofreciste el regalo más grande que alguien podría darme, una familia. Y yo, el cobarde e idiota que era, rechacé ese regalo». Alejandro tragó saliva con fuerza, luchando contra la emoción. «Pero la vida me dio una segunda oportunidad. Nos dio una segunda oportunidad». Miró a Sofía, luego de vuelta a Valeria. «Prometo que nunca más pondré nada por encima de nuestra familia. Prometo ser el marido que mereces y el padre que nuestra hija necesita. Prometo que a partir de ahora, pase lo que pase, tú siempre serás lo primero». Valeria sintió que las lágrimas corrían libremente por su rostro. Cuando fue su turno, su voz estaba ahogada por la emoción. «Alejandro, me heriste profundamente. Durante mucho tiempo pensé que nunca podría perdonarte. Pero Sofía», miró a su hija, que observaba todo con los ojos muy abiertos. «Sofía me enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Es fuerte». Alejandro apretó su mano con más fuerza. «¿Qué te fue? Me demostraste que la gente puede cambiar, que el amor puede crecer a partir del sufrimiento. Prometo darte la oportunidad de ser el hombre que quieres ser. Prometo que construiremos una familia basada en el amor verdadero, no en el miedo».
El juez sonrió ampliamente, visiblemente conmovido. Ahora, los anillos. Sofía dio un paso adelante solemnemente, ofreciéndole primero el anillo de Alejandro a Valeria. ¡Para papi! Valeria deslizó el aro de oro en el dedo de Alejandro, sus manos temblando ligeramente. Cuando fue su turno, Alejandro sostuvo la mano de Valeria con una reverencia casi religiosa. «Con este anillo», repitió las palabras del juez, pero sus ojos nunca se apartaron de los de Valeria. «Ahora los declaro marido y mujer». El juez sonrió ampliamente. «Pueden besar a la novia». Alejandro se inclinó, tocando los labios de Valeria en un beso suave, lleno de promesas. Sofía aplaudió con entusiasmo. «Ahora somos una familia de verdad», gritó, haciendo que todos se rieran. Fuera del registro, Clara insistió en tomar cientos de fotos. Sofía posó con seriedad profesional. Luego corrió a jugar en el pequeño jardín mientras los adultos hablaban. «Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento?» «Claro». «¿Estás segura?» Después de todo lo que hizo, Valeria vio a Alejandro jugando con Sofía, enseñándole a hacer coronas con las margaritas que habían caído al suelo. «Clara, el hombre que me rechazó hace 3 años no es el mismo que está ahí. La gente puede cambiar cuando encuentra algo por lo que vale la pena luchar. ¿Y si vuelve a ser quien era?» Valeria sonrió, viendo a Alejandro colocar una corona de flores en la cabeza de Sofía, que se reía de placer. «Entonces Sofía y yo seremos lo suficientemente fuertes para manejarlo. Pero yo creo en él. Creo en nosotros». Fueron a almorzar a un pequeño restaurante que Sofía había elegido. Un lugar sencillo que servía los mejores macarrones con queso de la ciudad, según ella. Durante toda la comida, Sofía no paró de hablar, contándoles a todos los camareros que sus padres se habían casado. «Ahora papi vive con nosotras para siempre», anunció a una mesa de ancianos que sonrieron con indulgencia. Cuando llegaron a casa, Sofía estaba exhausta de tanta emoción. Alejandro la llevó a su habitación y Valeria lo siguió, viéndolo ayudarla a cambiarse de ropa. «Papi, ¿vas a dormir aquí todas las noches ahora?», preguntó Sofía, mientras Alejandro le peinaba el pelo. «Todas las noches, princesa, para siempre. ¿Y cuando me despierte por la mañana, estarás aquí?» «Siempre». Alejandro besó la frente de su hija. «Papá ya no se va». Sofía sonrió somnolienta. «Bien, me gusta cuando somos 3. Después de que Sofía se durmiera, Valeria y Alejandro se sentaron en el sofá de la sala. El cómodo silencio lleno solo por el sonido distante del tráfico. «Gracias», dijo Alejandro de repente. «¿Por qué?» «Por darme una segunda oportunidad, por creer que podía ser mejor». Valeria se acurrucó contra él, inhalando el perfume que ahora asociaba con la seguridad y el amor. «Alejandro, desde la cruel petición hasta el milagro de la reconciliación, el amor ganó». Él la abrazó más fuerte, besando la parte superior de su cabeza. «Así es, y esta vez es para siempre». Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, creando una música de fondo para el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que el amor había triunfado sobre el miedo, en la que una familia había nacido de las cenizas del dolor. Y en la habitación de al lado, Sofía dormía profundamente, protegida por el amor de 2 padres que finalmente habían aprendido que algunas cosas valen más que cualquier tesoro en el mundo.